Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una técnica que es una aguada teniendo como base café. Café para esto es recomendable utilizar café instantáneo del que se diluye en el contacto con el agua. Es el que más nos va a funcionar. Para esto pues voy a tomar cuatro medidas diferentes, una con mayor densidad, cantidad de café y a una segunda con menos, tercera cada vez menos, para llegar a la última con una muy poquita cantidad de café que nos va a generar esto una degradación tonal, una variación de valores de un café mucho más denso, mucho más oscuro a uno un poco más claro, ¿no? Muy aguado. La técnica de aguada básicamente pues funciona teniendo como base la mancha y el agua. Entonces ya después de que tengamos la cantidad que nosotros requerimos, si ustedes se dan cuenta está mucha más cantidad en la primera, en la última unos poquitos granos y la vamos a mezclar con agua. La idea es que sea una cantidad suficiente para que pues se diluya el café, ¿cierto? Teniendo en cuenta que vamos a dejar cuatro tonalidades diferentes, entonces la idea es como que tengan más o menos la misma medida de agua, sabiendo que pues van a tener diferentes cantidades de densidad de café. Ok, para esto podemos utilizar un mezclador como el que yo tengo acá, o podemos utilizar unas copitas plásticas, o podemos utilizar un plato plástico. No necesariamente tiene que ser el mezclador que tengo. Tener al lado siempre agua, vamos a estar trabajando con aguas, entonces el agua va a ser parte de nuestro quehacer en esta técnica. Y bueno, voy a mezclar acá el café de tal forma que quede completamente disuelto, que no me vayan a quedar granitos que de pronto vayan a crear grumos. Listo, ok, ya después de que esté perfectamente mezclado, vamos a empezar a trabajar la técnica. Para esto pues pinceles, ¿cierto? Pueden ser pinceles redondos o pueden ser pinceles planos. El pincel plano me va a ayudar un poquito más para de pronto hacer líneas finas. Por ahora voy a empezar con un redondo medio, ¿cierto? Es un pelo de Marta número 6 y la idea es que pues primero vamos a adaptarnos o vamos a conocer la técnica con la que nos vamos a enfrentar. Entonces unos ejercicios yo les recomendaría que pues en un papel pues hiciésemos la, 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 la adaptación a la técnica, ¿no? Que voy a hacer ahorita, como para conocerla. Bueno, voy a hacer un mostrario de lo que serían los valores con los que estoy trabajando ahorita, estos cuatro valores, ¿cierto? Entonces, en el orden de más luminoso a uno más menos luminoso, más oscuro, ¿cierto? Tendríamos nuestra primera tonalidad, la segunda tonalidad que nos va a dar un poquitico más de, de densidad, un poquito más de oscuridad. Para esto, haber tenido cuidado, ¿no? De la cantidad de café que colocamos en un principio, ¿no? El café que colocamos como base de pigmento. Aquí vamos con una cuarta.
hacer estos ejercicios les va a ayudar como a conocer su pigmento, ¿cierto? Y dejarse eh, influenciar un poco por la técnica, ¿no? Dejar conocer la técnica, cómo fluye el agua y el pigmento sobre el papel, cuál es la densidad de la tonalidad que tengo como base. Y esta sería nuestro pigmento más denso, ¿no? El que estoy aplicando en este momento sería el pigmento más oscuro. Si quisiésemos uno un más oscuro, podríamos, si queremos hacer un quinto, una quinta, ¿cierto? Un quinto valor, de pronto con muy poca agua y pues más granos de café, y eso nos va a dar como una densidad. Pero bueno, con estos cuatro ya podríamos empezar a trabajar. La idea o una de las de manejos de la técnica, yo diría que es el saber manejar el agua, ¿no? Y la gotica de agua que se va formando a medida que yo la voy trabajando, ¿cierto? A medida que se va trabajando se va creando una gotica de agua que por facilidad la voy a inclinar, tener el papel un poco inclinado me va a ayudar a que esa gotica de agua como que vaya corriendo, ¿no? Como que se vaya desplazando más fácilmente y no me vaya a dejar como manchones, ¿no? Sino que quede muy plano el, el área que estoy cubriendo, ¿cierto? En este caso estoy trabajando solo una tonalidad, la tonalidad más clara, ¿cierto? Para que veamos cómo va quedando plano, ¿cierto? Esto por lo que les digo, tengo el papel un poco inclinado, de esta forma la gotica de agua va, digamos, escurriendo, ¿cierto? Y obviamente yo la voy ayudando con el pincel, la voy guiando por donde es que yo necesito que vaya quedando el pigmento, ¿no? Y acá terminaríamos. Queda un color plano. Ok, ahora limpio pincel. Recogí la gotica, ¿no? Que se recogió la gotica y limpio. Y voy a hacer lo propio con la tonalidad más oscura para que veamos la diferencia tonal. Lo mismo, voy como escurriendo la gotica, ¿no? Una gotica que me quede al final. Como si voy bajando como juiciosamente me va quedando esa gota. Es llevar un orden, ¿no? Es como llevar un orden ahí juicioso en estos primeros ejercicios, ¿cierto? Para conocer nuestro pigmento. Bueno, como les decía, pues la idea es dejar al máximo lo mejor que podamos plano, digamos que es como el primer ejercicio con el que nos enfrentamos a la técnica y el dejar un área muy plana que no nos quede manchada, yo creo que con eso ya tendríamos nuestra primera ganancia en técnica. El siguiente ejercicio sería ya, ok, cómo me paso de un, eh, de un segmento completamente plano, ¿cierto? A una tonalidad que nos cree una degradación. O sea que podamos empezar de una zona muy oscura y pasemos a una muy blanca, ¿no? Un poquito más clara. Entonces voy a aplicar, puedo trabajar húmedo sobre seco o puedo trabajar húmedo sobre húmedo. Aquí en esta primera voy a trabajar papel seco y obviamente húmeda la técnica, ¿no? Que son dos técnicas diferentes. Entonces lo que voy haciendo, si ustedes se dan cuenta, es voy cogiendo de la tonalidad que yo tengo, la gama tonal que yo creé, voy como cogiendo poco, ¿cierto? De cada una de las gamas, de cada una de las tonalidades que tenía de base. Y voy como respetando esa gotica, ¿no? O sea, la idea es que no se me vaya a secar del todo la gota, ¿cierto? Sino que para empatar, voy empatando como la gota con el siguiente pigmento, que es lo que yo estoy haciendo acá. O sea, cojo el siguiente pigmento y este es el último, ¿cierto? Y voy corriendo la gotica. La idea es como que se empate y que no vaya a quedar como
segmentado, ¿no? Que no se vaya a ver mucho la línea. Ya si digamos queremos un poco más de claridad, podemos aplicar agua, ¿cierto? Llevando ya la mancha que tenemos a lo que necesitemos, ¿no? Ok, esa sería una degradación húmedo sobre seco. Para trabajar ahorita, la siguiente sería, podemos trabajar húmedo sobre húmedo, entonces voy a primero a humedecer el papel en el que voy a trabajar, ¿cierto? Voy a hacer dos franjas de húmedo para trabajar una humedad mucho más cargada de agua y una un poco ya donde se haya como secado el agua sobre la superficie, ¿no? O que el papel haya absorbido un poco más el agua para ver cómo la diferencia, ¿no? Voy a llenar mis dos áreas, simplemente estoy pintando con agua. Esta técnica va a ayudar que fluya un poco más el pigmento, ¿no? Porque pues igual se está preparando el papel para lo que viene, ¿no? Lo que viene es una cantidad de agua, entonces ya viene que el papel está como eh, perfecto para la recepción de agua, ¿no? Ya está, tiene una completa humedad y eso va a hacer que el pigmento fluya mucho mejor. Claro, eso depende de lo que uno necesite y quiera, ¿no? En su obra, en lo que está pintando. Entonces esta ya está bastante, la primera está con agua bastante marcada, bastante cargada de agua, ¿cierto? Y voy a empezar con una tonalidad, la tonalidad más fuerte que tengo, ¿cierto? La más densa. Que apenas yo toco el pigmento sobre el papel húmedo, pues se va a desplazar mucho más rápida la gota, ¿no? Miren que la gota como que se va prácticamente sobre el mismo papel, ¿no? Al estar ya el papel preparado a la humedad, pues ella misma va a fluir muchísimo mejor, fluye mucho más. Eh, y por eso tengo que ser, digamos, un poco más rápido en lo que yo necesito, ¿cierto? Porque si no, se me va a empezar como a expandir el pigmento, ¿no? Entonces yo lo quiero un poquito más claro, pues tendría que trabajar un poquito más rápido, sabiendo, conociendo que pues la gotica se me va a ir como fundiendo, ¿no? Que es lo que estoy haciendo acá, me estoy saltando entre cada una de las valores que ya había preparado y bueno, termino la degradación con la última, ¿no? Eso es lo que les digo, estos ejercicios vale la pena que los hagan antes de empezar un trabajo, ¿no? Conocer el material con el que estamos trabajando siempre es bueno, ¿no? Miren que aquí ya la humedad está más, el papel ha absorbido mucho más la humedad, entonces vamos a hacer la tercera de degradación con un papel que está húmedo pero pues no tan mojado, ¿cierto? Miren que ya se tiene un poco más, ¿no? Miren que ya la gota ya se frena un poquito más con respecto a la anterior, ¿no? Que la anterior como que se iba fundiendo, ¿no? Iba bajando muy rápidamente. Este ya es como un intermedio entre el seco y el completamente húmedo, ¿no? Bueno, para esto, pues precisamente como trabajamos con agua, necesitamos un papel que nos soporte el agua, ¿no? Un papel, en este caso estoy trabajando un papel acuarela, cartulina acuarela, cierto guarro, que pues me va a soportar bien el agua, ¿no? Vamos a tener cargas de agua, precisamente técnica de agua, entonces pues, necesitamos un papel que nos soporte la cantidad de agua que vamos a estarle suministrando al papel. Ya después de esto lo que podríamos es empezar a mirar qué posibilidades de más tengo, ¿no? Que le puedo sumar a la técnica con la que yo ya estoy trabajando. Puede ser, por ejemplo, que yo mire cómo quedan las transparencias, ¿no? Entonces
puedo coger una de estas áreas con las que ya tengo planas de ejercicios. Si ustedes quieren tomar las que ya tienen o pueden tomar otras, ¿cierto? Yo acá voy a empezar a mirar cómo trabaja la transparencia, qué pasa si yo coloco pigmento sobre pigmento que ya se ha secado, ¿cierto? Y que también funciona la transparencia, qué pasa cuando yo coloco una sobreposición de color. Entonces voy a hacer acá unos ejercicios, mirar qué pasa con una aguada sobre una aguada, ¿cierto? Y las posibilidades de transparencia que me está dando. Okay, entonces voy a trabajar acá. En búsqueda también de pronto de textura, ¿no? De pronto de posibilidades pictóricas con las que yo me voy a encontrar, ¿no? Cuando ya esté como trabajando con con el material. Voy a hacer de pronto unas húmedo sobre seco con pigmentos, ¿cierto? Entonces ahí podemos mirar qué pasa. O sea, lo que les digo, esto es como búsqueda de pronto de textura, no necesariamente nos va a dar algo extraordinario, es exploración. Yo diría que vale la pena hacer también exploración de nuestra técnica, ¿no? Y es lo que yo estoy como intentando hacer acá. Y bueno, voy a probar aquí un pincel plano para de pronto trabajar con el perfil. El perfil nos va a dar un poquitico más de línea fina, ¿no? Entre más, bueno, obviamente entre el número del pincel sea más delgado, pues me da una línea mucho más fina que otro que sea un número más amplio. Este es un número 6, entonces pues por ende pues me da una línea no tan fina, ¿cierto? Pero como para lo que les digo, la exploración, simplemente es como la exploración de la técnica. Que aquí la parte de arriba como está todavía un poco húmeda, se alcanza como a mezclar, ¿no? Y eso no es que sea malo, lo que les digo es exploración, es conocer y entender la técnica. Eso para eso es que nos ayude, ¿no? Entonces ya cuando estemos trabajando sabemos lo que puede llegar a pasar con la técnica. Ok. Vamos a hacer acá unas, a ver qué nos sale, ¿no? Acá es pura, lo que les digo es exploración, esto es lo que vale la pena que ustedes hagan. Colocar unas gotas de agua sobre este pigmento que ya está medianamente seco, ¿cierto? A ver si nos limpia, nos podemos hacer crear textura, ¿cierto? Una textura un poco de unas gotas diluidas, unas gotas fundidas, de pronto para unas nubes, ¿no? Si estoy trabajando un paisaje, de pronto nos da como la posibilidad de crear una textura que nos puede dar la cercanía a la nube, ¿no? A ese elemento irregular como esponjoso, ¿no? Miren que con este estoy secando, estoy tomando el paño, un pañito y estoy limpiando el agua, ¿no? Y me crea textura. Eso es lo que les digo de explorar con la técnica. Yo diría que vale la pena que ustedes exploraran diferentes posibilidades, ¿no? Acá solo estoy haciendo unas de rapidez, ¿cierto? Como para ver qué nos sucede. Y bueno, da unos acabados interesantes. Ok. Bueno, ahorita ya tocaría de pronto meternos un poco en hacer un ejercicio que nos exija un poquito más y que veamos cómo puede llegar a ser el aplicativo, ¿no? De esos valores tonales. Entonces voy a hacer acá un volumen básico, ¿cierto? La esfera que nos da, digamos, un volumen muy básico con el que yo puedo trabajar luz y sombra, ¿no? Y sentir el volumen.
Yo creo que al hacer esto a las personas que no conocen la técnica, pues les quita un poco el temor, ¿no? El temor un poco de enfrentarse al papel y a la técnica, ¿no? El decir qué tal se dañe, qué tal no lo haga bien, ¿cierto? Estos ejercicios primarios yo creo que ayudan en buena forma a hacer un buen desarrollo de la técnica. Que estoy colocando una base con el pigmento más claro, ¿cierto? Que yo tengo en mi paleta. Voy a dejar un área acá para el brillo. Y ese brillo le voy a dar un poco más de intensidad con el agua, ¿no? Digamos que, y que se funda, ¿no? Que no se vaya a quedar como una marca fuertísima, sino que pues si es una esfera, un volumen de una esfera, pues es una superficie lisa y eso mismo nos va a crear como un efecto de degradado o de una transición de las luces a las sombras mucho más suave, que es lo que estoy intentando acá con agua y el pigmento. Coger un poco ya del pigmento más fuerte para trabajar las zonas de sombra. Y en este momento estaría trabajando pues el húmedo sobre húmedo, ¿no? Eso sería húmedo sobre húmedo. Y ahí vamos ganando ya en valores tonales. Ya la idea es empezar como a fusionar esas tonalidades, ¿cierto? En búsqueda de volumen, obviamente. Tener lo que siempre les he dicho en los tutoriales anteriores, tener como claro cuál es nuestra luz y nuestra sombra. Yo creo que es lo que nos va a dar realmente cercanía a una realidad. Acá estoy como definiendo un poquito mejor la forma. Bueno, depende también el papel con el que estemos trabajando, pues me va a dar un papel más rugoso, pues no me va a dar el contorno completamente liso, ¿no? Este papel que estoy utilizando pues tiene una textura bastante gruesa y pues hace que la marca, la línea pues no vaya a ser completamente fina, ¿cierto? Porque la misma textura del papel hace que haya variación de ese contorno. Entonces, es muy de percepción, ¿no? Miren que aquí también juega el cuento de la percepción de la forma. Y ahí ya me estaría como quedando más o menos. Y bueno, va a tocar si ya está húmedo. Voy a trabajar acá lo que sería como la sombra. De pronto se me funde un poco porque no dejé secar mucho realmente la base, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si no se me funde la sombra. La idea es trabajar la sombra un poco más densa, más fuerte en lo que es la base, que es lo que estoy haciendo acá. Y después la voy a extender, en este caso la estoy extendiendo hacia donde yo estoy esperando que suceda la sombra, ¿no? Ok, voy a suavizarla un poquito más. Y agua eh, matizar, para matizar un poquitico más las tonalidades, que se vaya fundiendo como esa sombra, obviamente haciendo énfasis en lo que realmente estoy esperando que sea la sombra, ¿no? No se puede mezclar y perder completamente la sombra. Sabemos que tiene que más o menos mantener la forma. Voy a colocar un poquitico de fondo para resaltar un poco mejor la forma, ya que pues el pigmento es como claro. Entonces voy a tratar de hacer un fondo que nos ayude a resaltar un poco más, un fondo oscuro, ¿no? Al tener un, eh, un elemento claro, ¿cierto? Relativamente claro, pues el trabajar la sombra me va a ayudar a que sobresalga, ¿cierto? Que cree contraste visual, que es lo que les he venido diciendo en otras ocasiones.
simplemente estoy imaginando que está en una superficie blanca, la esferita, y bueno, un fondo totalmente oscuro en este caso. Bueno, yo creo que ahí con eso ya nos vamos dando cuenta cómo sería nuestra técnica de aguada, cómo sería trabajar con café, cierto que es algo nuevo, cierto, el enfrentarnos a la humedad ya es algo nuevo, ¿no? Es algo que no estamos realmente como muy acostumbrados los que han venido trabajando técnicas secas, ¿no? Colores, pasteles, eh, pues se dan cuenta que ya de enfrentarse a una humedad pues me exige otras calidades de trabajo, pero me da también una cantidad de posibilidades, ¿no? Que no me la da las técnicas secas. Ok, ahí con esto ya digamos que tendríamos finalizados nuestros ejercicios de conocimiento de técnica. Ahorita, ¿qué vendría? Vendría ya empezar a hacer una aplicación de un ejercicio que nos ponga a prueba. Yo diría que ya el ponernos a prueba con un ejercicio un poco más exigente. Entonces así quedaría nuestra prueba, ¿cierto? Una prueba de técnica. ¿Ok? Lo que les digo, ustedes pueden hacer más pruebas. Bueno, aquí ya tengo listo un boceto de lo que yo pretendo hacer, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va. Voy a colocar, teniendo en cuenta lo que les había dicho, que vale la pena tener un poquito inclinado, ¿cierto? Nuestra base pictórica, ¿cierto? Entonces voy a colocarla aquí simplemente sobre esta agenda, con dos trocitos de cinta, ¿cierto? Para yo poder tener un poco de inclinación y que la gotica, que yo les venía diciendo ahorita, pues vaya a fluir un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer con una tablita, con un cuaderno, ¿cierto? Para que nos quede un poquitico. Vamos a tener dos ganancias con esto. Nos va a fluir mejor la gota y también voy a tener una mejor percepción de lo que yo estoy dibujando. Es diferente tener el dibujo, el arte que estoy haciendo completamente plano, ¿cierto? Sobre una superficie perpendicular, paralela, perdón, al piso, ¿cierto? A tenerla un poco más inclinado. Ya va a tener un poco más de percepción sin influencia de la perspectiva. Entonces acá tengo ya listo un boceto hecho en lápiz y voy a comenzar aplicando una base de los espacios donde considero que va a estar como las sombras, ¿no? Las sombras más representativas del arte que voy a estar trabajando. Dale un poquito de agua, voy a aplicar una base de agua, lo que les decía, para que me ayude a fluir un poquitico más, ¿cierto? Pensando que pues lo que estoy haciendo acá es un rostro, ¿cierto? Una piel y pues que en la base, lo que le voy a dar de tonalidad de base a la piel, pues vaya a, a fluir mucho mejor, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces sigo aplicando solo agüita, solo agua, ¿cierto? Buscando la técnica que habíamos experimentado. ¿Mm? Ya tenemos como, si hicimos las pruebas, si hicimos los ejercicios, pues ya sabemos lo que nos va a suceder, ¿no? Ya sabemos cómo va a, a funcionar, qué va a pasar. Bueno, aquí ya digamos que adelanté un poco el video mostrando cómo queda ya el pigmento base. Bueno, la idea es que después del agua
coloqué una base con mi pigmento más claro, de donde van a quedar como las sombras, ¿cierto? Las sombras como más representativas y las que me va a marcar como el volumen general del personaje que voy a estar como pintando en este caso. Ya de aquí en adelante es superposición, ¿no? Acá voy a trabajar, está digamos, el papel está húmedo, ¿cierto? Por eso me está dando la posibilidad como de crear grandes áreas de sombra, ¿cierto? Teniendo mucho cuidado porque, por lo que les decía, ¿no? Cuando está el papel húmedo, pues él se va como a tratar de esparcir, ¿no? Cuando se aplica un tanto de pigmento, pues él va a tratar de expandirse por el espacio. Entonces, pues tener mucho cuidado. Acá simplemente lo que les digo, estoy creando unas zonas de sombra, ¿no? Básicamente, en la cual ya después me voy a basar, ¿cierto? Para ir generando cada vez mejor el, el ejercicio, ¿no? El arte que estoy haciendo. También que voy colocando capas, ¿cierto? Miren que esto viene a ser lo mismo, ¿no? Yo siempre me molesto con el cuento de las capas, pero realmente esas zonas de luz y de sombra siempre es bueno trabajarla por capas, ¿no? No ir como aplicando de una vez la cantidad fuertísima de pigmento, ¿cierto? Sino que pues se vaya aplicando capas, capas y nos va generando como una oscuridad y digamos que uno tiene un poco más de control que cuando se está o cuando se coloca una cantidad muy fuerte y yo tengo que empezar a bajar tonalidades, no es preferible ir como sumando tonalidades a no después obligarme a que tengo que arrancar desde lo más oscuro e intentar llegar a unas sombras, ¿no? Y más en pigmentos como este, este pigmento que pues estamos trabajando es ahorita como más aguado, ¿no? Y pues obviamente el aguado me va a dar eso, me va a generar unos tonalidades mucho más limpias, ¿no? Más claritas. Okay. Ahorita, como está húmedo, la idea es que voy a dejar ahorita secar un momento, ¿cierto? Dejo que tengo ya mi base y voy a dejar secar un poco. Ok. Ya aquí esperé que se secara, ya está seco y nosotros nos damos cuenta que ya el pigmento ha intentado hacer como mancha, ¿no? De lo que yo les decía que se había como que se desplazaba, ¿no? El pigmento sobre la humedad. Aquí ya estoy trabajando despacio el papel seco, ¿cierto? Y ya puedo empezar a definir un poquitico más líneas, un poquito más como tonalidades, ¿cierto? Entonces voy a estar intentando no mojar tantísimo, ¿cierto? Utilizar tanto el agua como tal, sino un poco más de pigmento, al cual lo voy obviamente disminuyendo con goticas, poquitas cantidades de agua y teniendo en cuenta pues las tonalidades que yo tengo de base, ¿no? O sea, yo me tengo que fijar en cuáles son las tonalidades que yo tengo de base y en qué momento las puedo empezar como a aplicar en mi obra que estoy haciendo. Entonces acá simplemente a búsqueda de sombras, ¿cierto? De formas, luces, que es lo que nos va a generar el volumen general de de nuestro arte. Digamos que esta técnica ahorita me va a exigir un poco, ¿no? Aquí intentando hacer un rostro, ¿cierto? De pronto en un paisaje, en un espacio, creando un espacio natural, pues puede ser un poco más irregular, ¿no? O sea, cuando se está creando paisaje o se están creando, no sé, espacios urbanos grandes, pues me da un poco más de espacio a a la suerte de la mancha, ¿no? Cuando se están haciendo, en este caso, que se está haciendo un rostro, me exige un poco más de cuidado, más de detalle, más de tener eh, eh,
intentar llegar a acercarnos a la realidad, ¿no? Cuando estoy haciendo un rostro, me exige eso, ¿no? Ya con espacios, lo que les digo, un espacio natural, un árbol, por ejemplo, una montaña, pues puede ser de mil formas, ¿no? Mientras que pues una figura humana me exige que sea la figura humana, ¿no? Tenemos un reconocimiento de la figura humana y de cuando está bien o está mal proporcionada. Entonces, vamos a exigirnos un poquito aquí en este ejercicio de hoy. A ver cómo nos resulta. Okay. Bueno, este que estoy haciendo es una obra, está inspirado en el David de Miguel Ángel, ¿no? Es el que estoy haciendo acá. Digo inspirada porque pues obviamente es una pintura, ¿no? Es una percepción del original, ¿cierto? Es ya una percepción personal del original, no es que va a ser completamente idéntica, pero pues hay una fuerte influencia, ¿no? Hay una forma de verlo y que pues se va a transmitir en en la obra que estoy haciendo. Entonces es tomando como base la obra de Miguel Ángel. Acá voy entrando en detalle cada vez, ¿cierto? Voy aplicando sombras, luces, lo que les decía. Es ahí donde empieza como el trabajo duro y fuerte, ¿no? De empezar a observar, de empezar a analizar las luces, las sombras, cómo influye en el material, ¿cierto? Cómo trato de plasmar eso en mi papel y teniendo en cuenta la humedad con la que estoy trabajando, ¿no? Hay partes de pronto que en este caso se me fue un poco. Estaba muy húmedo aquí en este punto y al aplicar la humedad se me está fundiendo mucho, se me está yendo como hacia arriba y hacia abajo. Entonces voy a intentar arreglarla, ¿cierto? La parte del labio superior se me manchó un poco, precisamente porque estaba trabajando un húmedo sobre húmedo.
Ok, ya vamos como ganando tonalidad, forma y tonalidad. En que lo que he venido haciendo yo es matizar con agua, ¿cierto? Matizar, también crear contraste cuando lo necesito, crear profundidad con el café que tengo de mayor densidad. Ya después de que tengo más o menos la forma y esperando un poco que se seque, voy a empezar con lo que sería la forma del cabello, ¿no? El acercarme a las formas del cabello, ¿cierto? Y vamos a definir ahorita también un poquito mejor lo que sería la parte de la oreja. Entonces simplemente estoy colocando trazos que me creen esa ondulación que se siente en la escultura, ¿no? En la escultura, los que la hayan visto, pues se siente perfecto como el cabello, ¿no? La textura del cabello, el movimiento del cabello. Y yo creo que eso es una ganancia, ¿no? En esas obras de mármol, talla de mármol, pues a ese nivel, ¿no? Que nos da a entender la forma. Voy a trabajar aquí la textura, lo que les digo, textura, solo textura de el cabello. Disculparán ahí que me está saliendo ese recuadro de la cámara que me está haciendo un foco automático. Molesta un poco. Pero bueno, para la próxima ya lo quitaré. Ahorita ya, por el trabajo que estamos haciendo, pues no, para darle continuidad, pues no valdría la pena parar y quitar ese cuadrito que nos sale de enfoque. Entonces ahí continuamos, estoy continuando haciendo textura, ¿no? Que estoy haciendo textura. Siempre ir pensando en la forma, ¿cierto? Siempre ir pensando en lo que estoy intentando transmitir. También es la diferencia, digamos, del cabello a lo que es la parte de la piel, ¿no? Son dos texturas muy diferentes. También que esta la estoy trabajando seco, ¿cierto? Papel seco, secos, y encima estoy aplicando la técnica húmeda, a diferencia de cómo comencé la piel, ¿no? Que la trabajé prácticamente húmedo sobre húmedo la base, ¿cierto? Para que me dé un poquito más de flujo. Acá como necesito marcar un poco más la línea de lo que es el cabello, la textura, pues lo estoy trabajando húmedo sobre seco. Intentar hacer la forma, ya empezar a... Tengo una base, ¿no? Que ahí se ve la base de la sombra que me está diciendo que es una parte un poco más hendida, ¿cierto? Un poco más hundidita del elemento, y bueno, voy a empezar a hacer aquí más o menos lo que sería la forma de la oreja, ¿no? De la oreja externa, del oído externo. Les decía, cuando estamos haciendo anatomía, nos exige intentar llegar un poco más a la forma reconocida, ¿no? Nosotros reconocemos la figura humana y eso nos exige que pues seamos un poquitico más
cuidadosos y cautelosos con lo que estamos haciendo para que pues se sienta o se entienda, ¿no? Y no se vaya a ver mal lo que yo estoy intentando. Eso siempre y cuando yo esté haciendo figura humana, ¿no? Si yo estoy haciendo otro tipo de pintura, otro tipo de ilustración, que sea una caricatura o que sea un, no sé, un manga o otras posibilidades, pues digamos que ya no me va a exigir tanto eso, ¿no? Por eso estoy diciendo, aquí me estoy exigiendo un poquito en a ver cómo queda final, ¿no? Aprovechando acá que ya secó un poco, voy a empezar a definir un pelín más la forma, pero ya empieza a aparecer, ¿no? Ya empieza a aparecer poco a poco, ¿cierto? Lo que estamos esperando. Pues a empezar a pensar un poco en espacios oscuros, ¿cierto? Para crear como tridimensionalidad, crear fondo, ¿cierto? Volumen. Y empezar a trabajar contrastes. Es una técnica paciente, ¿no? Ya después digamos que las áreas grandes pues se comportan muy rápido. Aquí ya en este caso, y más por lo que estoy pintando, pues me exige un poquito más del detalle, ¿no? Si hubiésemos hecho un paisaje seguramente ya lo hubiésemos terminado, ¿no? Mucho más rápido, más subjetivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acá nos exige ser un poco más objetivo cuando estamos haciendo una, un rostro. Y funciona muy bien, ¿no? El café, miren que funciona perfecto. Nos da como pigmento, funciona, ¿no? Y nos da todas las posibilidades. Además que es una técnica agradable porque pues el olor a café, o por lo menos a mí me gusta el olor a café, entonces es agradable el, el estar trabajando con el café también. Bueno, si quisiésemos de pronto trabajar con té, ¿cierto? Porque puede ser una técnica muy cercana, el té y el café se puede lo mismo, ¿no? Simplemente pues la diferencia sería en cuando estoy creando el pigmento, pudiésemos colocar dos bolsitas de té, ¿cierto? De este de té que viene empacadito bolsita de papel, con cierta cantidad de agua, ¿cierto? Y lo dejamos ahí que disuelva muy bien, que nos suelte muy bien, no en mucha agua. Y después de esa agua vamos cogiendo, tomando partecitas y le vamos aplicando más agua, más agua, más agua, más agua hasta que nos quede uno más clarito, ¿cierto? Y de resto, pues la técnica es básicamente la misma, ¿no? Muy parecida. Hay técnicas diferentes, ¿no? Cuando está trabajando café hay unos artistas o una técnica que puede ser también el aprovechar manchas, ¿no? Que se me regó un poco de café, un poco de sobre un papel, ¿cierto? Cómo aprovechar la mancha y de ahí sacar una obra. Aquí pues estoy basándome en algo que ya existe, ¿cierto? Inspirándome en algo que ya existe, pero pues uno puede crear
algo de cero, ¿no? De lo que les digo, una mancha, cayó una gota, ¿cierto? Hago un reguero, simplemente lo hago, es más, se puede hacer a propósito, un reguero, un tanto de café, ¿cierto? Sobre un papel y a partir de eso empezar a crear algo, ¿no? Y ahí también nos determina hasta dónde llegamos como en creatividad. La idea es empezar a crear volumen, sombras y bueno, de ahí para allá ya nos empieza a crear lo que estamos esperando, ¿no? De detalle, lo que les digo, es más por lo que estamos trabajando ahorita, la figura humana que me exige como esto. Bueno, acá voy a hacer como la túnica, ¿no? La partecita de la túnica que tiene el David, los que lo hayan conocido, saben que la tiene la túnica tomada con un brazo, que hace un pedacito de la túnica. Y ya se empieza a ver como la forma, ya mucho más definida, ¿no? Y que estoy entrando, lo que les decía, voy creando capas, 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 y miren que cada vez estoy llegando a más oscuridad, ¿no? Con las capas estoy llegando cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro, para lograrla. Miren que no hay necesidad de tener tampoco la gran variedad de pinceles, ¿no? Es un pincel, lo que les digo, este es un número 5 con el que estoy trabajando. Y pues da, digamos, tonalidad, perdón, líneas gruesas y también me permite llegar a algo de detalle, ¿no? Ya si quiero detalle mucho más fino, pues tendría que pasarme a un pincel más delgadito, ¿no? Un pincel número 2 o número uno, número 2, me va a dar esos detalles finos, finos, finos. Acá pues simplemente yo ya en áreas grandes no me voy a entrar en detalles, pero ya con eso empieza a darse la forma que yo estoy esperando que suceda.
Bueno, aquí ya, al igual que lo que hice con la esferita que hicimos al principio, la idea es que voy a colocarle como un fondo oscurito para que salga un poco más la forma, ¿no? El personaje que está ahí, entonces voy a hacerle un fondo oscuro de tal forma que pues va a sobresalir. Es como generar el contraste visual, es lo que estoy en búsqueda aquí en este momento. Ya la obra está casi terminada, ¿no? Entonces voy a trabajar aquí este fondo que nos va a generar lo que les digo, un poco más de contraste y separar, digamos, el personaje del papel, ¿no? Lo que se espera que suceda. Bueno, esta marquita que me está saliendo es de foco automático es porque lo tenía activo con reconocimiento de facial, ¿no? Entonces por eso es que está como molestando ahorita que está haciendo ya el reconocimiento facial, siente que hay como una cara ahí, entonces eso es lo que está pasando con la cámara. Entonces ahí sí me perdonarán, pero pues ya la idea ahorita es cómo terminarlo, lo que les digo, como para seguir con la fluidez del trabajo, ¿no? Ya, pero bueno, es básicamente eso lo que está pasando con ese enfoque que me está apareciendo ahí de reconocimiento facial. Y ya vamos llegando, yo creo que casi al final ya de la obra, ¿no? Lo que les digo, ya si ustedes quieren que queden zonas mucho más oscuras, mucho más marcadas, voy a crear un pigmento un poquito más saturado de café, ¿no? Y ya con eso lograríamos zonas muchísimo más oscuras si es lo que ustedes quieren. Digamos que yo digo que pues la aguada debe tener como esos matices muy grises, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se sienta el agua, que se sienta que está pintando como agua y un poco de pigmento, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que cada uno tiene el gusto, ¿cierto?, de lo que quiere hacer en la obra y pues la idea es llegar a un feliz término y que pues uno como autor de la obra pues se sienta satisfecho, ¿no? Que se sienta a gusto con lo que se logró. Listo, yo creo que estaríamos ya llegando casi ya aquí al final. Bueno, la idea es que practiquen, ¿no? Que se gocen. Yo digo que vale la pena uno gozarse cada una de las técnicas, de buscarle el gusto y de mirar qué posibilidades me arroja con respecto a otras técnicas que yo ya conozca. Y ya con eso yo creo que estaríamos terminando. Y listo, quedaría ya nuestra obra.
Si quieren después se deja secar un poquito y le pueden llegar a dar otros detalles que hayan quedado como pendientes, ¿cierto? De pronto no, ya cuando la finaliza y está un poquito húmeda, puedo dejarla secar, la finalizo y ya quedaría lista nuestra obra con café, una aguada en café. ¿Ok? Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión.